que yo tuve una confusión de que había que presentar el domingo 3 y yo le envié un correo solicitándole que si era posible se me habilite la página, porque en realidad yo estuve fuera de Cuenca, en una zona en donde me es difícil estar con internet. Entonces, ¿y no le habilité? ¿No le habilité? No, se habilitó para todos, porque yo también tenía entendido que era el 6, pero ya después me di cuenta que mi confusión era mía, que a todos nos habilitó el 6. Yo le subí la tarea, que era sobre la sentencia que creíamos que estaba sobre la tarea. Yo le subí porque yo le hice en Word, pero yo me quedé con la duda porque no le reflejaba. No me salía como me sabe salir. ¿A qué se refiere? ¿Al foro, al cuestionario? Al foro que teníamos que presentar hasta el 6. El foro. Entonces, número sería el foro. Que teníamos que presentar este 6 de enero, sí. Que era sobre la sentencia polémica, que por qué la podíamos considerar una sentencia polémica. Ajá. Entonces, mire, en aquí ese le voy sentido. A agregar. Si no pudo, aquí la voy a agregar. De una vez. Porque, o sea, yo le subí, pero me quedé con la duda porque no me salió como me sabe salir otras veces para capturar. Se quedó como prendado. Porque lo que podríamos ver es si envió. Primero veamos eso. Ya, doctor, no, porque me quedé con eso y... Aquí están, por ejemplo, sus compañeros. Eso yo no podía ver, o sea, se me salió como que nadie hubiese presentado y a mí me parecía rarísimo porque los compañeros son muy diligentes, más bien ellos ya saben presentar. Y yo estaba en una comunidad de Llagos y me fui, o sea, salí para poder en Joyashi coger internet y me quedé con la duda. A ver, ahora le veo enseguida. Foro 2. Mira, o hagamos algo. Me escribió un mensaje por aquí, por interno. Yo le escribí el día lunes para ver si es que me podía habilitar. Entonces, se habilitó para todos hasta el 6. Sí, pero yo le puedo mandar un mensaje, doctor. Me puede enviar un mensaje y yo le habilito enseguida después de la tutoría, porque estoy demorando aquí. No se muchas preocupe, gracias, muchas gracias. Con gusto. Bien, no sé si tienen alguna otra duda o algo en lo que quieran trabajar. ¿Cómo les está yendo con los foros, con los cuestionarios? Doctor, solo quería escuchar su criterio con relación a la sentencia de la Corte Constitucional que no dio paso al estado de excepción, al estado de emergencia impuesto por el gobierno. O sea, con respecto a la retroactividad, si bien es cierto no dice nada, pero todo lo que esté relacionado con sanciones administrativas por la inobservancia del toque de queda, quedan en firme ya. El problema es que la Corte notifica recién el 2 de enero. Claro, y no dicen nada sobre el sobre 27, notifica el 2 y la ley lo que establece es que los efectos se aplican para lo venidero. Claro. La Corte debía haber explicitado que los efectos serían retroactivos desde el 27 en adelante, ¿no? Pero la Corte no hizo eso en realidad. Es decir, no sirvió de nada, al menos para proteger a las personas que tenían sus negocios y demás. Lo que sí tiene alguna utilidad esa sentencia es para lo que viene después del 2 de enero, porque el decreto establecía un estado de excepción innecesario en realidad, porque no había datos suficientes. Yo creo que en Ecuador en realidad no ha habido segunda ola. Ecuador tiene una tendencia de contagio. Parece que la mayor parte de la población está contagiada en este país. Entonces la tendencia se mantiene estable. Entonces, al menos no vamos a tener un estado de excepción hasta el 22. Y eso es bueno porque usted sabe que el robo en las compras públicas con los estados de excepción es mucho más fácil por el tema de la contratación directa. Entonces, supongo que quizá por eso la Corte intervino, porque no era necesario un estado de excepción. No era necesario. Hay medidas ordinarias para cerrar los parques, para impedir que la gente vaya al malecón, para disciplinar. Hay muchas medidas ordinarias, ¿no?
pero aquí Claro, cada corte, COE cantonal dar inclusive. medidas de excepción, claro. Ujú. Pero igual ahora, antes, ante ante este decreto, en estos días se compraron las aparentes vacunas para el COVID. Claro, Es eso, otra ¿qué situación día se compleja. compró? Antes de fin de año estaban con las compras, porque Claro, de lo que sí. escuché yo de la que decía el ministro de Salud, ya habían hecho un reembolso porque estaban esperando justamente un desembolso del Fondo Monetario y con eso pagaban también lo que era lo de las Claro, vacunas. o sea, A la espera. o sea, ya terminó ya inició ese proceso de contratación, no sabía la verdad eso. No, ya para el 18 se supone que vienen las vacunas. Uy, entonces 18 de ahí este mes. se embolsaron millones con esa compra. O sea, Posiblemente. yo no Vamos a quiero ver. aquí hacer política, pero usted sabe que es así. Para eso sirven sobre todo los estados de Posiblemente. excepción. Claro, sí, llama mucho la atención y esperemos porque igual están dentro del Ministerio de Salud, están poniendo algunas restricciones. Se supone que, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una condición de hipertensión y se supone que debo ser la primera en vacunarme, pero mi hija que está haciendo la rural, ella me indicaba que las directrices que les ha dado el ministerio refiere que no pueden vacunarse personas con enfermedades inmunodepresivas, hipertensas, cardíacas. Entonces, ¿quiénes se van a vacunar? No entienden, no se entendería muy bien. Parece que no van a llegar a las dosis que se esperaban. Eso me llamó muchísimo Ah, la claro. atención porque ellos ya están elaborando un programa y más bien no estamos incluidos los que tenemos algún tipo de enfermedad preexistente. Claro, bueno, ahí sería mejor seguir los estándares internacionales en ese tema. Y lo bueno es que aquí van a llegar tan tarde las vacunas que vamos a saber muy bien cuáles serán los efectos, ¿no? Así En es. las personas. Sí, estimada Yaneda, bueno, así están las cosas, ¿no? Este El texto, doctor, sí, sí, dígame, sobre el adelante texto nomás. mismo, justamente, perdón. Sí, Este texto, bueno, toda la lectura de este texto va a incluir para el examen que ya se nos envió un link en el que se nos informaba para hacer un ejercicio sobre cómo va a ser el examen del día 31 de enero. ¿Son esos días los exámenes ya? sí, por eso es muy importante que realicen la lectura de este texto, ¿no? Y claro, cada uno tiene percepciones diferentes. En mi criterio este texto es claro, pero eso ya depende, ¿no? De quién lee el texto. Es importante leer y comprender, tal como ejercitamos la lectura en la materia que tuvimos de teoría constitucional. Aquí también es bien importante hacer la comprensión efectiva del texto. Sí, y es en base a este texto. Y algunos ejemplos de jurisprudencia. Aquí mismo, en este texto, ustedes tienen preguntas muy parecidas a las del examen. No sé si ya hicieron estos ejercicios, pero yo les podría ayudar. Solo me parece que hay unas dos preguntas así, parecidas a las del examen. Hay otras que son de preguntas abiertas. Les voy a mostrar. Aquí tienen ustedes en la página 22 preguntas y reflexiones, por ejemplo, sobre interpretación bíblica y derecho. Esto es importante que lo problematicen porque, como les dije antes, hay que tratar de responder en base a la teoría y no en base a nuestras concepciones previas que están marcadas a veces por estereotipos y prejuicios, y por eso nos va mal en las pruebas cuando les ponen a ustedes casos que tienen que ver con su moral o sus convicciones. Eso es más bien para que aprendamos a distinguir entre lo que uno cree y lo que está en el contexto, ¿verdad? Pero bueno, aquí les ponen algunos ejemplos para que ustedes reflexionen, y acá tienen otro ejemplo con preguntas de opción múltiple. A ver, perdón un segundito. Aquí está. Aquí está. Si se ubican en la página 44, aquí se transcribe, ¿verdad? Aportes de sentencias. En este caso es de la Corte Constitucional de Colombia. Y les advierte el autor que el fallador ha utilizado dos o más técnicas de interpretación. Esto es importante que lo recuerden.
siempre, por lo general, siempre se utiliza 2 o más técnicas de interpretación. Siempre suele aplicarse la interpretación literal, la interpretación sistemática, incluso la teleológica. Me refiero a los métodos de interpretación que se analizan al principio del texto, los que desarrolla Sabine. Entonces, eso es importantísimo. Si en la pregunta o en el análisis de la sentencia se pide que identifiquen los métodos utilizados. Y bueno, aquí nos ponen un extracto. Este extracto es de una sola sentencia y nos ponen varios extractos para demostrar que en la misma sentencia, se utilizan varios métodos. Solo para dar una muestra, ¿no? O si ustedes ya respondieron esto, me podrían ir ayudando. Pero concretamente aquí se habla del servicio militar, ¿verdad? En Colombia. Y bueno, se comunica a los jóvenes NN que han sido seleccionados para prestar el servicio militar. Tienen que presentarse en las instalaciones del distrito militar y serían declarados remisos si no participan. El apoderado de estos jóvenes interpone una acción de tutela, que es algo parecido a la acción de protección en Ecuador. Y argumenta lo siguiente, dice que los jóvenes NN son miembros de la Iglesia de Dios es Amor de los hermanos menonitas y que la creencia religiosa y base teológica de sus poderdantes se fundamenta en un profundo respeto al prójimo, el amor a los enemigos, en el cumplimiento del mandato divino de no matar, etc. Entonces, según este apoderado, los ejércitos han sido creados para eliminar al enemigo y, por tanto, para algo que obviamente, según la convicción de los hermanos menonitas, no es permitido por Dios. De esta manera se rehúsan a participar y pertenecer a las fuerzas militares. Bueno, este es el argumento de los poderdantes. Y aquí están las consideraciones de la Corte. El autor se limita a citar un párrafo y con este párrafo nosotros ya tenemos suficiente información para responder. Dice, ya como una conclusión, este es el corolario de la sentencia. Por lo general, si ustedes ven las sentencias de la Corte Constitucional de Ecuador, también al final de los parágrafos suele haber un corolario como este. Aquí tenemos el corolario de esta parte al menos. Dice, de allí que deba afirmarse la impracticabilidad de la objeción de conciencia en cualquiera de sus modalidades en aquellos sistemas constitucionales que no la han consagrado. Bien, dicen que no la han consagrado, ¿no? Está refiriéndose al hecho de que existe o no existe en el texto, ¿verdad? Como acontece en el caso colombiano. Incluso aclara la Corte una propuesta en el sentido de introducir la objeción de conciencia en la Carta del 91, en un contexto de guerra civil en Colombia. Fue negada por la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, se intentó incluso introducir esa norma y la negó la Asamblea, sin que pueda afirmarse que los dos textos aprobados permitan deducir un principio de objeción. Por tanto, no es procedente o no son procedentes las pretensiones. Bien, este es el contexto. Aquí tenemos los argumentos de los accionantes y aquí tenemos la pregunta. Cuéntenme ustedes. Según lo anterior, el método de interpretación utilizado por la Corte para denegar las pretensiones del accionante es. ¿Qué opinan? ¿Podría ser histórico, doctor? Buenos días, perdón. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Por qué sería histórico? Porque hace referencia a lo que habla la Carta Magna del 91. Ya, a la Asamblea, ¿verdad? Sí, a lo que dice y que en ellos se amparan para hacer como, no cabe exactamente la palabra, pero una jurisprudencia, como una comparación. En efecto, estimado Paul, esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Porque el método histórico, tal como ustedes lo pueden analizar leyendo el texto, necesita o nos pide que tratemos de desentrañar la voluntad del constituyente. Y para eso lo que usamos los juristas es el método de investigación histórica de las actas constituyentes. Entonces, leemos las intervenciones de los constituyentes y demás. Aquí el extracto nos muestra claramente eso. Por tanto, se trata del método histórico. Lo otro, además, sería descartado, ¿no?
Sistemático no es, porque no estamos viendo aquí un análisis de las de los distintos fines constitucionales. Lo sistemático no tiene que ver solamente con partes del sistema jurídico, sino con partes del sistema jurídico que apunta hacia fines que pueden entrar en contradicción. Eso lo vamos a ver después. Entonces, no es sistemático. No hay técnica de precedentes acá, tampoco, porque la técnica de precedentes supone citar sentencias previas. Interpretación literal o textual no hay, aunque se refiere al hecho de que no está consagrada la objeción de conciencia en el texto, no hay un análisis del articulado del texto. Cuando hay un análisis del articulado del texto, un análisis de del significante de una norma, perdón, de una disposición, de un análisis literal como los que hace por lo general la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Se limita por lo general a hacer análisis literales o textuales. Entonces, en esos casos, estamos frente al método literal o textual. Bien, entonces no sé si se dan cuenta de la importancia de este tipo de ejercicios, porque aquí tienen más preguntas o tienen alguna duda sobre esto que hemos comentado. Bien, si no, hagamos el segundo ejercicio con ustedes para que vayan quedando más claras estas temáticas. Aquí se habla de la misma sentencia, ¿no? Como fundamento del Estado de Derecho en una organización social democrática, la Constitución tiene entre sus características la de servir como medio para conciliar la libertad y el poder del Estado. Cuando una sentencia realiza este tipo de argumentaciones, es claro que se está refiriendo a los fines del texto normativo. Esta interpretación se denomina finalista, teleológica, ¿verdad? Entonces, aquí esta búsqueda por conciliar la libertad y el poder del Estado, dice la Corte, tiene como base a los individuos que lo integran, pero la idea es garantizar la convivencia pacífica entre los mismos, ¿no? Para cumplir, incluso la Corte dice claramente que se trata de un análisis de fines. Para cumplir con tal fin y para garantizar la integridad de la soberanía, la organización política dispone del monopolio de la fuerza y goza de la plena aptitud para ejercerla legítimamente cuando ello sea indispensable. Bueno, entonces, la idea en este parágrafo es que el Estado tiene por fin conciliar la libertad y el poder del Estado en aras de asegurar una convivencia pacífica, ¿verdad? Ese es el fin de cualquier Estado moderno, lo que se denomina la coacción legítima en los términos de Max Weber. Ese es el fin del Estado. Y agrega luego la corporación judicial, que esta facultad, ligada a los fines esenciales que la Constitución política fija al Estado colombiano, impone la existencia de cuerpos especializados como el ejército. Bueno, que tienen como fin, nuevamente aquí tenemos más fines, defender la independencia nacional. Y bueno, debemos comprender que esto lo está diciendo la Corte en un Estado que se encuentra en guerra civil, ¿no? Estamos hablando de Colombia. Luego, además de hablarnos de estos fines, la Corte argumenta lo siguiente. Cita el Estatuto Fundamental de la Fuerza Pública. Además, cita esta norma que señala que todos los colombianos están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. Luego cita otro artículo, el 217 de la Constitución, que nuevamente señala otro fin: la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad. Luego, como vemos aquí, menciona el hecho de que es necesario que todos los ciudadanos sean parte del servicio militar para que de esta manera se puedan cumplir con los deberes constitucionales del servicio militar. Y además argumenta que esto guarda relación con un elemental principio de igualdad ante la ley, ¿no? Todos tienen que participar del servicio militar en estas circunstancias. Entonces, solo la ley es la que puede establecer excepciones. Y por eso mismo lo que termina haciendo la Corte aquí es mencionar en qué casos están exentos de servicio militar los colombianos. Y nos menciona todos los casos en los que están exentos. Aquí, como ustedes pueden ver, se trata básicamente de personas que están a cargo de personas vulnerables o que son personas vulnerables. Y con base a esto, la regla general es la obligación de prestar el servicio
y las excepciones se encuentran ya en la ley. Por tanto, los hermanos menonitas, si no están incluidos en estas excepciones, no pueden eximirse de prestar el servicio militar. Bien, este es el argumento más o menos de la Corte. Vamos con ustedes para responder. Según lo anterior, el método de interpretación utilizado por la Corte para denegar las pretensiones del accionante es... Podría ser sistemático, doctor. Exacto, exacto. ¿Por qué, estimado Paul? Porque hace un análisis paso por paso. Sí, o sea, Sí, defines, ¿verdad? sí. Entonces va haciendo análisis paso por paso hasta concluir en el punto de que les dispone a los melonitas de que no están en las excepciones. Sí, claro. Lo importante es identificar en este análisis un análisis de fines. Voy a mostrarles en el texto la manera como se conceptualiza sistemático para aclarar este tema. Pero en efecto la respuesta es correcta. El método sistemático es parte de los métodos tradicionales del derecho legislado, ¿no? Del derecho civil. Esos son los elementos que identifica Savigny, el sistemático, el histórico, el lógico, ¿no? Que permite desarrollar todas estas teorías de la teoría general del acto administrativo, la teoría general del contrato, ¿no? Eso es básicamente uso de lógica en textos, uso cuasi literal de los textos, gramatical, que es básicamente repetir lo que dicen los textos. Pero bueno, esta es una concepción de lo sistemático. Sin embargo, ustedes van a ver que acá también hay otra interpretación del método sistemático. Aquí el autor habla del método sistemático, pero todavía no. Ya. Aquí está. En general, podría afirmarse que los criterios sistemáticos y finalistas llevaron a que... Ay, no. A ver. No, lo que dice el autor es que por lo general los métodos que se aplican conjuntamente son los sistemáticos y finalistas. ¿Por qué? Si ustedes ven aquí la definición que da Savigny sobre el elemento sistemático, lo sistemático da cuenta de una conexión entre las reglas y una vasta unidad del sistema jurídico. En el caso que ustedes estaban revisando de los hermanos menonitas, ¿no? De los hermanos menonitas. Lo que tenemos es un análisis, como decía Paul, parte por parte, es decir, de una vasta unidad en la que la Corte da cuenta de cómo se regula en la Constitución y cómo se regula en la ley de servicio militar, el servicio militar obligatorio. Entonces, en este caso hay un análisis sistemático. Sistemático, en términos epistemológicos, significa paso a paso, pero todo a la vez. Es decir, un análisis sistemático siempre implica analizar todas las partes, pero sobre todo la manera como todas las partes se encuentran relacionadas y qué tipo de procesos hay entre las partes. El computador es un sistema, Zoom es un sistema. En realidad, el mundo puede ser entendido como un sistema. Y para poder entender el sistema siempre es necesario comprender las partes y la manera como éstas se interrelacionan y cómo la dinámica de las partes depende una de otra. Lo mismo podemos predicar respecto de los textos jurídicos. Y como lo vemos en este análisis de la Corte Constitucional de Colombia, lo que hace la Corte es mostrar cómo se regula el servicio militar obligatorio en un país que requiere del concurso de sus ciudadanos para la defensa nacional y la defensa de las instituciones. También vemos cómo la Constitución establece el principio de igualdad ante la ley a la hora de exigir a todos los ciudadanos que participen del servicio militar obligatorio. Pero también la propia Constitución y la ley reconocen que
en ciertas circunstancias la igualdad ante la ley puede ser dejada de lado en la medida que es posible aplicar acciones afirmativas para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que por tanto no deberían prestar el servicio militar. Todo este análisis da cuenta de fines, pero al mismo tiempo es un análisis temático. Entonces, lo correcto en realidad aquí sería una interpretación sistemática y finalista. Pero como no tenemos esa opción, las siguientes obviamente son totalmente incorrectas y la correcta sería interpretación sistemática. No sé si fui lo suficientemente claro. La verdad yo no recordaba si el autor explicaba más allá de lo que que explicaba el tema de la interpretación sistemática, pero veo que no. Veo que en el texto no hay una explicación amplia de la interpretación sistemática. Sin embargo, la interpretación sistemática es más o menos lo que yo les he mencionado. Eso es la interpretación sistemática. Y lo otro, en estas preguntas o sea, se puede responder incluso sin saber la respuesta, ¿no? Pues usted le pregunta a un estudiante finlandés, ¿por qué en su país no se aplican pruebas de opción múltiple, ¿no? Y un estudiante de finlandés de 12 años dice, bueno, en mi país no se aplican preguntas de opción múltiple porque en nuestro país uno tiene que saber la respuesta para poder responder. Y en las preguntas de opción múltiple uno no tiene que saber la respuesta. Uno puede en realidad por descarte llegar a la respuesta. Por ejemplo, ¿aquí hay una interpretación histórica? No. ¿Hay una interpretación de precedentes? No. ¿Hay una interpretación literal o textual? ¿Qué creen ustedes? ¿Literal o textual? Es decir, la Corte entra a analizar lo que dice la ley o simplemente cita la ley. Solo está citando como referencia nada más. Exacto. Cuando la Corte entra a analizar cómo debe interpretarse el artículo 21, sería una interpretación literal. Cuando no, no, ¿verdad? Por tanto, la respuesta correcta es sistemática. Vamos con la segunda. ¿Puede el fallador en una misma sentencia utilizar varios métodos de interpretación constitucional? Sí, pues. Sí, bien. ¿Alguien tiene, gracias Paula, ¿alguien tiene una opinión contraria? Buenos días, doctor. ¿Cómo le va, Andrea? Buenos días. Yo creo que sí se puede utilizar varios métodos de interpretación constitucional, pero hay dos que se oponen. Por ejemplo, Claro, la ¿cuáles? interpretación literal o textual se opone totalmente a una interpretación finalista. Ahí no creo que pudieran utilizarse esos dos métodos porque son contrapuestos desde mi punto de vista. Ya. Ahora, ¿usted no cree que, por ejemplo, puede suceder que se utilice la interpretación literal y al mismo tiempo se sostenga que esa interpretación literal contradice fines y, por tanto, se imponga los fines por sobre la interpretación literal? Es decir, a la final se termina usando los dos métodos, pero un método es privilegiado para responder al caso a partir de los fines y no de lo literal. Voy a darle un ejemplo. Usted seguramente ha pensado en ese ejemplo, ¿no? Usted tiene la sentencia de la Corte sobre matrimonio igualitario. En esa sentencia, al mismo tiempo, no, la Corte dice que lo que hace la Constitución es definir el matrimonio y analiza la norma sobre matrimonio. Dice que define y que esa norma es una mera definición, no es un mandato, no es una prohibición. Y luego hace una interpretación de fines, dando cuenta de si el medio necesario, si el medio utilizado, en este caso prohibir el matrimonio de personas homosexuales, es idóneo, es necesario y es proporcional. Y si en realidad no es un medio que podría generar discriminación. Al hacer esto la Corte, ¿usted qué considera, Andrea? ¿Analiza, usa varios métodos o no? Ya, sí, utiliza dos métodos. Claro, ahí estaría utilizando la interpretación literal y la finalista, pero finalmente cuando la Corte va a tomar la decisión, entendería, hace una ponderación y se va por la interpretación finalista para aceptar que el matrimonio entre personas del mismo sexo sí se puede dar en el Ecuador.
Entonces, utiliza las dos, pero al momento de tomar la decisión se va por la interpretación finalista. Eso sería verdad. Sí, a la final va a terminar privilegiando un elemento de la interpretación. Ajá. Entonces, En ahí en efecto. ese ejemplo sí me quedó claro. Puede Claro, utilizar varios, pero al momento de tomar la decisión se va por la interpretación finalista. claro. Bueno, claro, analizando cada sentencia, en efecto, podemos responder eso. Así es. Pero bueno, entonces coincidimos en el hecho de que en una misma sentencia Sí, se pueden utilizar varios métodos, ¿verdad? sí. Ujú. Perfecto, Gracias, perfecto, doctor. gracias. Bien, aquí tenemos otra pregunta para que ustedes me ayuden. Dice, Buenos días, Israel. Perdón por claro, interrumpir. adelante. Buenos días, compañero. Buenos días, ¿cómo está? Tomando como referencia la misma sentencia, ¿no? La Corte Sí, Constitucional, y es algo que yo puse en mi trabajo, ¿no? ya. Ya interpreta el matrimonio igualitario, pero al mismo tiempo solicita que haya un cambio literal a los legisladores. Entonces la Corte solicita el cambio e interpreta como el método finalista. O sea, ya se interpretó como método finalista, ya no debería solicitar a los legisladores hagan un cambio en la norma y ellos dejan esa solicitud pendiente. Eso nada más, Israel. Ah, ya, lo que pasa es que las cortes contemporáneas usan esta técnica de modulación de sentencias. Entonces, lo que hace la corte es una interpretación condicionada. En adelante, no tenemos otra opción que interpretar la Constitución de esa manera, ¿no? Identificando en la Constitución un derecho al matrimonio, tanto de personas heterosexuales como de personas homosexuales, dice la Corte. Pero obviamente esto tiene que terminar plasmándose en una norma legislativa, lo que no hace en realidad inaplicable la sentencia. La sentencia ya establece una interpretación condicionada, no desarrolla una ley, porque no es competencia de la Corte desarrollar una ley, pero la Asamblea Nacional tiene la obligación inexorable de desarrollar la ley conforme a la interpretación que hizo la Corte. Entonces eso usted lo puede ver en realidad en muchas sentencias en el derecho comparado, es muy común. Las Cortes hacen interpretaciones condicionadas y luego les ordenan a los legisladores que desarrollen normativa en base a esos marcos interpretativos. Lo que hace, por ejemplo, la Corte Interamericana cada vez que condena al Estado ecuatoriano o a otros estados. Interpreta, por ejemplo, la presunción de inocencia en la Convención Americana. Y a partir de eso, le sugiere al Estado ecuatoriano que reforme su código penal, el código penal anterior, porque establece normas violatorias de la presunción de inocencia a través de la prisión preventiva. Entonces, esto que parece una recomendación, en realidad es algo obligatorio porque no hay otra opción. Hay que interpretar la prisión preventiva u otros elementos tal como los interpretan las Cortes, porque las Cortes ya nos establecen estándares de interpretación y por tanto no es necesario que las Cortes nos den leyes, sino que al menos nos den los criterios de interpretación, que es lo que por lo general suelen hacer. No sé si fui lo suficientemente claro, Oscar, pero en realidad yo no veo ahí un problema. Sí, fue claro, habíamos hecho una reunión con varios estudiantes y estábamos analizándolos brevemente, ¿no? Claro. Y concluíamos que por sentido común la población no lo va a poder analizar de tal manera, ¿no? Entonces, en base al sentido común, poníamos el trabajo ahí como para buscar la respuesta. Yo compartiré esto con varios estudiantes. Claro. Claro, que el problema después de todo es que esto es algo técnico, ¿no? Y si la población hace interpretaciones, quizá no es culpa de la población, ¿no? La Corte todavía utiliza un lenguaje muy técnico para explicar estos temas. Y el deber de la Corte es ser más clara. Por ejemplo, yo vi en el foro que citaban un extracto, habían cortado un extracto de esta sentencia que habla sobre la educación sexual de los jóvenes, pero muchos habían cortado solo una parte, justo la parte menos relevante. Era una parte en la que la Corte se equivocaba al utilizar un lenguaje impropio para decir que los jóvenes tienen derecho a decidir libremente sobre su sexualidad, cuando en realidad, según el argumento de la sentencia, lo que la Corte dice es que los jóvenes tienen derecho a acceder a información, que no es lo mismo a decidir libremente sobre su sexualidad, no es lo mismo eso a acceder a información.
y que los padres tienen derecho a darles toda la información, no solo la información, a permitirles el acceso, perdón, de toda la información, no solo la información que tengo yo a partir de mis convicciones religiosas, sino también quizá la información de organismos o de instituciones educativas sobre el número de embarazos adolescentes en Ecuador, o sobre cómo la sexualidad se desarrolla en la infancia y cómo, por ejemplo, las redes sociales influyen hoy en la hipersexualización de los niños y jóvenes, más que los textos que se les dan en las escuelas y demás, ¿no? La gente sobredimensiona la educación en las escuelas cuando en realidad la hipersexualización se está dando a través de la televisión y de las redes sociales. Y en eso no hay, la gente no dice nada, ¿no? Pero lo cierto es que cuando ustedes hacen eso, tomar un extracto y no tomar el contexto, en realidad pueden hacer una interpretación errada. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque estas interpretaciones erradas están bien para las personas que no saben de estos temas, pero nosotros debemos hacer interpretaciones más técnicas y no tenemos otra opción que estudiar estos métodos de interpretación y estas tradiciones. Son tradiciones, es decir, la única manera de aprender a interpretar bien esto es imbuirnos de esta tradición y comprender cómo, por ejemplo, suele resolver la Corte Interamericana, la Corte Constitucional de Colombia, porque de ahí a comprender lo que hace la Corte Constitucional de Ecuador hay un paso en realidad. La Corte Constitucional de Ecuador simplemente está siguiendo una tradición, la tradición colombiana, la tradición interamericana. Bien, perdón esa digresión, ¿no? Pero era importante mencionarlo porque vi que en el foro todos atacaban una parte de esa sentencia haciendo una interpretación literal, cuando en la sentencia el argumento no es ese. Pero bueno, no quiere decir que por eso esté mal el aporte, pero hay muchas sentencias polémicas en las que sí podríamos discutir más. Y aquí finalmente, para que me ayuden con la respuesta, dice que en esta sentencia la Corte utilizó los siguientes métodos. Solo marque la respuesta si de la lectura de los párrafos anteriores se desprende claramente que la Corte utilizó los dos métodos enunciados. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Se podría considerar, doctor, que es el literal C, método sistemático y técnica de precedentes, tal vez. Ya, pero usted, estimado Paolo, encuentra que en esa sentencia la Corte cite fallos. Estamos hablando de los menonitas, ¿no? La misma de los menonitas. Exacto, pero siendo la misma sentencia, ¿usted encuentra que en alguna parte se cita sentencias previas o no encuentra eso? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, según usted? Ninguna. Ninguna. Coinciden todos en que es ninguna. En efecto, no, ninguna es. Ninguna. Así, literal, técnica de presentes, no. Técnica de presencia en ninguna parte. Entonces, esas tres quedan desechadas. Nuevamente, la respuesta a partir del descarte, miren. Y finalmente, tenemos esta que debemos analizar. La Corte nunca utiliza un número plural de técnicas de interpretación constitucional, algo que es falso. Entonces, la única respuesta que nos queda es ninguna de las anteriores. Bien, la idea es que nos vayamos ejercitando en este tipo de preguntas porque así es nuestro examen y sobre todo porque así vamos ganando en claridad sobre la comprensión de los textos, haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? Este es un texto en realidad muy importante. Yo no sé si es suficientemente claro. A veces uno no tiene criterios objetivos para analizar eso, porque uno ya lee otros textos, encuentra este texto y dice, no, es claro, pero quizá yo esté equivocado y me falte un poco de comprensión pedagógica para saber si este es un texto claro o no. Lo cierto es que este texto en realidad fue elegido también porque es el texto que sirve para formar a los jueces en Colombia. Es un texto de capacitación, tiene ejercicios y demás. Y la verdad yo no he encontrado otro texto bueno, es decir, que no confunda a la gente, que hable con propiedad,
y que al mismo tiempo nos permita hacer ejercicios. Este texto tiene, miren, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Esto también es importante, la unidad 5, la unidad 4. La próxima semana podemos hacer otra tutoría para analizar esto. Ustedes también ya analizaron en un foro el tema del conflictivismo, ¿no? En la interpretación jurídica y de cómo esto se expresa finalmente en la ponderación, el balanceo y el test de igualdad, el test de razonabilidad. Digamos que esas son las herramientas de la interpretación constitucional contemporánea. Esta materia es muy importante porque al menos nosotros como juristas, expertos en derecho constitucional, debemos saber de esto. Quizá nosotros fallemos a la hora de analizar las consecuencias de las normas, a la hora de analizar la sociología, la teoría política, pero en esto sí que no podemos fallar y debemos en realidad leer con mucho detenimiento el texto para ir desarrollando esas herramientas. Estas son nuestras herramientas para poder ejercer la práctica constitucional de una manera más técnica, al menos en lo que refiere a la interpretación. Obviamente ustedes dirán, pero la mayor parte de casos son simples. En realidad eso es discutible. En Ecuador, buena parte de las acciones son rechazadas porque la gente cree que los casos son simples. Si ustedes ven las acciones extraordinarias de protección, por lo general son rechazadas porque no se interpreta bien, ni siquiera se hace una buena interpretación literal de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y ya a nivel de las acciones de protección, la mayoría de las acciones son sobre lo mismo, sobre acciones de personal, que derechos de servidores públicos, pero en realidad como no hay un litigio de interés público y la gente más pobre y vulnerable, que representa casi el 70% de la población, no accede a la justicia constitucional, no tenemos casos más interesantes en materia de derecho constitucional que sí nos llevan a interpretaciones más complejas. Por ejemplo, les voy a poner una y con eso podríamos terminar. Y ya para que, a ver, el baile. En Colombia hay, digamos, una tradición liberal de litigio. Y esta tradición liberal ha permitido que la Corte Constitucional de Colombia desarrolle toda una línea jurisprudencial en defensa de la autonomía individual, del libre desarrollo de la personalidad. En Ecuador hemos hecho eso en materia de protección de la libertad personal con habeas corpus, ¿verdad? Pero en materia de discusión sobre cómo las instituciones establecen estándares morales inconstitucionales sobre los individuos, eso en realidad no se ha discutido. Vamos a ver un caso para analizar lo que se denomina el test de ponderación, sobre todo la técnica de armonización de intereses. Bien, aquí tenemos un caso de un señor, de un maestro, que para lograr la psicomotricidad se alcanzaba, que afirmaba, ¿no? Que la psicomotricidad se alcanzaba cuando los estudiantes podían bailar adecuadamente bailes como el carrapicho o la botellita, ¿no? La botellita sí conocen ustedes. Entonces, para algunos estudiantes de fe cristiana, el tener que bailar esos ritmos para pasar la materia constituía una violación de su libertad de conciencia, ya que el carácter erótico de los mismos iba en contravía de su moralidad religiosa. Entonces, miren cómo la Corte resuelve este conflicto. La Corte dice, la intervención del Estado en la educación puede expresarse a través de políticas y acciones indispensables para la adecuada formación física, intelectual y moral de los educandos, cuya exoneración por razones religiosas pondría en peligro o afectaría seriamente el cumplimiento de objetivos enderezados en esa dirección. De acuerdo con el principio de la armonización concreta, si los mismos objetivos pueden alcanzarse a través de medios que eliminen las bases de la objeción de conciencia o religiosa, que puede elevarse contra determinada práctica escolar, se deberá optar por la solución que permita el simultáneo ejercicio de los derechos en aparente conflicto, el cual se superaría conservando la meta didáctica, que sería el medio, ¿no? Si pensamos en términos de ponderación, pero modificando esa meta o ajustando el método ideado para alcanzarla. ¿Para qué? Para poder, como dice la Corte aquí, lograr una armonización entre el ejercicio de los derechos en aparente conflicto, un ejercicio simultáneo de los derechos. Si por el contrario la política o la acción se estiman necesarias para el desarrollo integral del discente y el medio de ejecución objetivamente insustituible, es decir, no hay otro medio, lo que se denomina en ponderación el medio idóneo y el medio necesario, no hay otro medio, no hay cómo sustituir el baile de la botellita por otro medio para desarrollar
la psicomotricidad, piensa el profesor en este caso. Entonces, si eso sucede, las posibilidades de armonización concreta se reducen, especialmente por la necesidad de optar por el mejor interés del educando menor de edad, en cuyo caso se alejarían las posibilidades de que este tipo de situaciones pueda tener precedencia a libertad religiosa o la objeción de conciencia. Esto de aquí es lo que se denomina estándares jurisprudenciales, porque estos estándares nos permiten resolver casos futuros y no solo el caso en el que están involucrados los estudiantes que bailan la botellita, ¿verdad? Entonces, a partir de estos estándares, la Corte resuelve en este caso. ¿Cómo creen ustedes que resolvió la Corte en este caso? A partir de lo que acabo de leer. Sí, cualquier persona que no haya participado, sería bueno escucharlos. Quizá garantizando a ambos derechos, o sea, los que creen que no está correcto hacer esos bailes y va en contra de su religión, tienen la libertad de no hacerlo y optar por otras actividades que no se contrapongan a su fe religiosa. Y los otros estudiantes que no están en contra de realizar estos bailes también lo puedan hacer. Me imagino que quizá pudo así resolver la Corte. Bien, si yo le pregunto a partir de este extracto, entonces usted también respóndame, por favor. Dice, ¿usted considera entonces que este baile, está hablando Andreita, ¿quién está hablando? Disculpen. Sí, Andrea. Andrea, perdón, Andrea. Me confundí. Andrea, ¿usted considera que el baile de la botella es necesario para el desarrollo integral de un estudiante? No, no es necesario. Pueden haber otras alternativas para alcanzar ese fin. Exacto, eso sería el concepto de necesidad. Es decir, quizá aquí para aclarar un poco, por ejemplo, es necesario que esta cartera caiga, ¿verdad? Es necesario, porque hay una ley que la hace caer, la ley de la gravedad, no hay opción ahí. Lo necesario es lo que no nos da opciones. Pero en este caso, como sugiere Andrea, claro que hay opciones al baile de la botella. Y usted mismo, por favor, Andrea, ¿el medio de ejecución es insustituible o no? El medio de ejecución es, o sea, ¿a qué se refiere? Para lograr los fines. O sea, que podemos... Claro. Sí. Se puede sustituir con otra actividad que no esté, o sea, que no atente la libertad de religión de esas personas, con otras actividades. En efecto, gracias, Doctor, Andrea. doctor, esa es la respuesta de la Corte. Sí, adelante, doctor, por favor. Si le baja un poquito al texto anterior, por favor. ¿Acá? Sí, ahí justamente, no, súbale un poquito, por favor, en la página 71. A ver, 71, perdón, un segundito, 70, 71. Aquí dice, se bajó mucho. Ahí. Justo al inicio. Justo al inicio. Justo al inicio de esta página que está exhibiendo. Y ahí nomás, gracias, doctor. Ahí dice, se deberá optar por la solución que permita el simultáneo ejercicio de los derechos en aparente conflicto. Entonces, con lo que decía la compañera Andrea, es que le da, y lo que preguntaba usted, que le da opciones para ejecutar el cumplimiento de lo que estaban alegando. En efecto, en efecto. Y obviamente sería posible el ejercicio simultáneo, tanto del derecho que tienen los jóvenes a una formación física, intelectual y moral no adecuada, porque eso también es un deber del Estado, como del derecho de las personas a profesar sus convicciones religiosas, ¿no? Porque tenemos una opción que puede sustituir ese baile en particular, ese baile erótico en criterio de los niños cristianos. Sí. Una consulta. Esta clase de método de interpretación que ha permitido que ambas partes, tanto el profesor como sus estudiantes, tengan esa libertad de ejercer sus derechos, ¿cómo se dan? Porque en la ponderación, para mí, o sea, desde mi punto de vista, entiendo que ahí sí un derecho va a verse como que derrotado o cedido frente a otro. Pero en este caso es interesante porque vemos que ambas partes pueden ejercer esos derechos. Entonces, ¿cómo se llamaría este método? Se llama armonización concreta.
técnica de armonización concreta. Gracias, doctor. Ajá. En realidad esto es muy común en el derecho constitucional comparado. Hay casos en los que es posible la técnica de armonización concreta. Lamentablemente este tipo de casos no suelen llegar a la Corte Constitucional de Ecuador, y en casos mucho menos interesantes y que en realidad se pueden resolver de otra manera. Pero, por ejemplo, es claro que si entendemos que el matrimonio es mi derecho, pero eso no me da derecho a mí de decir a los otros cómo deben casarse. Entonces se mantiene el respeto a la libertad de las personas que son heterosexuales y que son cristianas y se casan entre hombre y mujer, ¿no? Pero al mismo tiempo se permite que otros también se casen. La pregunta es si eso es una armonización concreta o no. ¿Qué creen ustedes? Si hablamos de derechos, porque si nos limitamos, hablemos de derechos, ¿no? Es decir, en otras palabras, que los homosexuales se casen, que recurran a la institución del matrimonio. ¿Me afecta a mí? ¿Impide que yo ejerza mi derecho? ¿Algún derecho o no? No. ¿Qué creen ustedes? Desde el punto de vista moral o religioso me podría afectar, pero desde el punto de vista ya de la igualdad, no, porque la Corte igual analizó esos puntos de que tienen sus derechos apartándose del concepto del matrimonio del artículo 67. Entonces, tal vez me afecte en lo moral y en lo religioso, pero en lo demás, por sentido de igualdad, por principio de igualdad, no me afectaría. Claro, en efecto, es totalmente, ¿qué les diré? A veces se respeta, ¿no? Que la gente se sienta ofendida en sus creencias religiosas por permitir este tipo de instituciones. Pero este tipo de técnicas se aplican para derechos y nosotros no tenemos derecho a imponerle a los demás cómo deben vivir. Al menos no en el constitucionalismo, sí en otras tradiciones, pero en el constitucionalismo contemporáneo, que necesariamente remite a la tradición interamericana de derechos humanos, en el caso de Ecuador, no tenemos ese derecho a imponerle a otros una forma de vida. Entonces, eso es algo que debemos tener presente, que para poder interpretar y entrar en esta tradición, estemos de acuerdo o no, tenemos que comprender a qué área pertenece esta tradición de interpretación. Y esta tradición de interpretación que habla de derechos y ya no de morales objetivas y demás, es una tradición de interpretación en realidad occidental y liberal, hay que decirlo, es liberal. Pero bueno, la idea no es discutir. Doctor, sí. Perdón, yo tengo una pregunta. A ver, ¿cuánto influye en la moralidad, en este caso del constitucionalista, al resolver un caso? Pongo un ejemplo hipotético nada más. El caso que llegara a aprobarse, por ejemplo, la ley del aborto y que eso vaya a la Corte Constitucional, ¿cuánto puede influir eso en relación a la moral de cada juzgador en este caso? O sea, no estaríamos hablando de una imparcialidad, sino yo voy con mis preceptos morales. Un poco medio ahí ya me confundí. Sí. O sea, algo que debemos reconocer es que todos tenemos convicciones y creencias morales, ¿no? Y religiosas. Ahora, tal como sucedió en Argentina con una legisladora que es católica, ¿no? Y ella fue decisiva para que se apruebe la ley de despenalización del aborto. Ella hizo un razonamiento que quizá nos ayude a entender cómo es posible al mismo tiempo ser juez y al mismo tiempo ser católico, ¿no? Ella dice que obviamente mantiene sus convicciones religiosas, pero que en la práctica termina dándose cuenta de que este problema es un problema de salud pública que no se resuelve a través de convicciones religiosas. Pero bueno, yo no quiero entrar a discutir esto, más bien yo quisiera quisiera mostrarles cómo argumenta ella, porque ese es un debate en el que podremos entender mejor cómo las personas, independientemente de su religión, pueden separar la religión del análisis jurídico.
Pero en el caso de la sentencia, por ejemplo, del baile de la botellita que se acaba de analizar, Sí. bueno, digamos que pedagógicamente, no vayamos al baile de la botellita, pero sí a lo mejor para lograr una motricidad mejor en el estudiante, tengan que hacerse determinadas actividades que en realidad para ciertas religiones pueden parecer eróticas. Recuerdo que por cuestiones de religión, antes, bueno, cuando yo estaba en la escuela, educación física se realizaba con shortcito, pero ¿Con después quién? empezaron con No la short. escuché. Con shorts, Digo, sí, cuando sí. uno hacía educación física lo Sí. hacía con short y los varones lo hacían con pantaloneta, pero por cuestiones Sí. netamente religiosas y que decían que no, que se atenta a la moral, posteriormente con los años se adoptó el calentador, pero era por una situación y solo por poner en ejemplo de cómo influye la moralidad. Entonces, ¿cómo analizaría si tienen que hacer determinados movimientos? No necesariamente del de la botellita, sino otro tipo de ejercicios, a lo mejor que implique para quien profesa una determinada religión un tipo de movimiento erótico. Ya, habría que analizar, ¿no? En cada caso, si ciertas prácticas no son útiles para el desarrollo integral y pueden reemplazarse por otros métodos o técnicas que permitan armonizar derechos. Por ejemplo, yo siendo liberal estoy en total desacuerdo con el hecho de que en los bailes infantiles o en los colegios se baile música que trata a la mujer como objetos o que hipersexualiza a los niños. Para mí eso es mucho más peligroso que las personas LGBTI, ¿no? Eso es mucho más peligroso y obviamente que eso puede vulnerar el derecho al desarrollo integral de los niños. Por ejemplo, que se utilice ese tipo de bailes o música para el desarrollo de actividades físicas. Puede afectarlo y lo otro es que es totalmente reemplazable, porque frente al perreo tenemos el pollito amarillito que sirve y que es para niños. No sé si me hago entender. Entonces aquí lo importante es identificar el medio adecuado. Bueno, y ya para mostrarles este tema y podemos terminar, ¿no? ¿Cómo separar el análisis religioso del análisis de derechos? Porque les decía que esta tradición significa analizar derechos. Entonces, esta señora, que es Silvina García, ¿no? Ella fue decisiva para el caso. Dice que los manifestantes antiaborto recrearon un cementerio de bebés frente a la casa de la senadora Silvina García, horas antes de que votase a favor de la ley de interrupción del embarazo. Fue como el corolario de todos los mensajes amenazantes que me llegaban, muchos eran perfiles apócrifos. Viralizaron mi teléfono y en 2 días recibí más de 5.700 mensajes y 2.500 llamadas. El escrache no amedrentó a esta periodista decidida a cambiar de voto respecto a 2018, es decir, ella cambia el voto y afirma que en aquel entonces se impusieron sus convicciones religiosas, es decir, cuando votó en contra del aborto. Ya. Pero luego, a lo largo de los años siguientes, empezó a pensar que más allá de sus creencias personales, el asunto de los embarazos no deseados requiere políticas públicas, ¿no? Porque el no tratar el tema, en realidad, es una forma de decir que eso siga pasando. Porque después de todo, si analizamos la idoneidad del medio, ¿no? La penalización del aborto no es idóneo para nada. En Ecuador tenemos la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes. Y la educación religiosa y las marchas por la vida y demás, en realidad, no tocan en nada ni influyen en nada en esa realidad. Porque después de todo, quienes quedan embarazadas por lo general son niñas indefensas en sectores rurales. Entonces, a la final que el terminar de analizando esto como medio de salud pública, no tiene nada que ver con nuestra religión, no tiene nada que ver con nuestra religión. Y eso es lo que sostiene ella y lo que hacen en realidad muchos jueces que separan sus convicciones religiosas del análisis de la política pública, si es efectiva o no. Ustedes dirán, ¿es posible entonces analizar medios sin relación con los fines? Y yo lo que les puedo manifestar ahí es como en el baile de la botellita, ¿no? Uh-huh. De igual forma, por una parte, nosotros queremos proteger la vida de los naciturus. Por otra parte, nosotros queremos proteger a las mujeres que mueren desangradas o que abortan en situaciones terribles o que en realidad terminan siendo pobres de por vida, porque la mayor parte de las personas pobres en Ecuador son madres solteras.
Entonces, nos preocupan también las madres, no solo nos preocupan los nasciturus. ¿Ambos fines o ambos derechos están protegidos por la Constitución? Sí. Y aquí es donde ustedes, ya para discutir, deberían tener tiempo para reflexionar. ¿Cuál es el medio adecuado para proteger, para armonizar ambos fines? Porque muchos dirán que legalizar libremente el aborto no protegería a los nasciturus. Pero ahí necesitamos datos, porque después de todo en Ecuador hay más de 50.000 abortos cada año. Entonces la normativa actual parece que no funciona tampoco. ¿Qué normativa funciona para tratar de proteger ambas vidas? Y yo les doy un ejemplo. En países como Uruguay o en Francia, por ejemplo, cuando una chica busca aborto, primero tiene que hablar con el Estado, con un psicólogo, con un experto. Y el número de personas que deciden no practicarse el aborto es alto después de que reciben asesoría estatal. Entonces, miren, la legalización del aborto con asesoría disminuye el número de abortos. Entonces, esto es una cuestión de analizar los medios a partir de su utilidad para proteger los fines. Y por tanto, bien podemos buscar medios que en criterio de la religión son perversos, pero que en la práctica podrían ser mejores para proteger la vida de los nasciturus. Después de todo, estos métodos se denominan consecuencialistas. Y lo que nos interesa aquí no es discutir sobre dogmas, sino discutir sobre las consecuencias de las políticas. Eso es importante y es un cambio enorme en el constitucionalismo contemporáneo, porque ha llevado a muchas cortes a intervenir en lo que se denomina las políticas públicas. No solo respecto de este caso, sino respecto de muchos casos. Además, esto es muy retador para nosotros los abogados, porque después de todo, eso nos lleva a analizar con datos, nos lleva a analizar consecuencias, y ahí necesitamos un pensamiento mucho más amplio e interdisciplinario. Doctor. Bien, doctor, no sé, doctor, ¿tiene alguna duda? Adelante, doctor, por favor. Al respecto de las políticas públicas, hacían un análisis igual religioso, en el que para precautelar tanto la vida de los niños que estaban por venir, así como de las madres, hacían un análisis y decían de que por qué como política de salud pública no las personas, las mujeres, y no quiero ser grosero ni discriminatorio con esto, pero las mujeres que no están de acuerdo en que se les prohíba abortar, ¿por qué no se retiran el útero? Hacían un análisis de ese tipo, que es menos cruel tanto para ellas como para muchos de los que ya están en algunas semanas de gestación, tomar esa decisión. Incluso les sería menos agresivo psicológicamente, porque sí afecta la pérdida de un niño en lo posterior. Claro, pero yo le pregunto a usted, ¿usted cree que sería poco traumático quitarle el útero cada día a 4 niñas de entre 10 y 14 años? Bueno, en cuanto a la edad se podría diferenciar, pero en cuanto a las personas, a las mujeres que ya están, las que protestan, la mayoría son de avanzada edad, o sea, de unos 20 mayores de edad, o sea. Entonces, claro, pero bueno, claro. Pero ellas abortan en realidad, independientemente de que nosotros les digamos que se quiten el útero o no. Doctor, ellas por lo general tienen acceso a esos servicios. ¿Sí me escucha? Sí. Adelante, adelante. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Mira, yo quería hacer dejarles a ustedes un pensamiento. Yo creo que las mujeres con los hombres nunca seremos iguales. Perder un hijo es difícil. Yo creo que es un dolor que se lo va a llevar por toda la vida. Cuando existe un delito de tránsito, son delitos culposos. ¿Por qué? Y si la madre tuvo la responsabilidad, hay el principio de oportunidad y se le condena, hay la pena natural. El legislador dice, existe la pena natural y lo más fuerte que ha perdido es el hijo, y se la condona a la señora. ¿Y por qué a la mujer que va a dar a luz o aborta a un hijo también se la condena? Hay una cosita, ¿por qué es permitido a una señora mayor prácticamente asesinar a un hijo y al hijo que está en el vientre también de una madre? Lo que pasa de que un adolescente todavía no tiene esas consecuencias. Cuando despierte y se dé cuenta de lo que ha hecho,
es un daño que lo va a llevar por toda la vida. Claro, pero ahí usted, Yolanda, la mayoría sí, son hombres. Yo entiendo, pero Y no digamos, saben usted esa ahí está situación poniéndose en la emocional. cabeza de las personas que abortan. Ajá. Pero este método de interpretación exige que analicemos en base a datos, porque cuando analizamos en base a emociones, nosotros nos ponemos en la posición de esas personas cuando en realidad no podemos. Nosotros no somos chicas que fueron violadas por su padrastro, que son pobres, que no tienen educación, que viven en el campo. No somos esas personas. En realidad no comprendemos su mundo. Necesitamos estudios, datos para saber cómo se sienten ellas cuando les dan la opción de abortar o no. Entonces, yo no quiero darles, digamos, soluciones sobre el tema. Lo que les digo es que cuando uno hace interpretación consecuencialista, necesita analizar datos. Y por eso es importante que en el análisis de los medios para resolver conflictos de derechos en estos casos tan complejos, utilicemos muchos datos. Y por tanto no vamos a resolver ese tema aquí, ¿no? Ni quiero yo que lo resolvamos. Pero siempre que nos metamos en estos temas, en los que en realidad quien debería intervenir es el legislador, claro, yo creo que los constitucionalistas nos metemos en un campo en el que en realidad necesitamos ser mucho más rigurosos a la hora de explicar cuáles serían las consecuencias de las decisiones judiciales. Y no nos queda otra opción, ese es el único aporte que podemos hacer. Porque hay otras personas que ya hacen el aporte que nosotros queremos hacer. Ya hay muchos grupos religiosos allá afuera, ya hay mucha gente en las redes sociales destilando odio, ya hay políticos que responden a intereses. La pregunta es, ¿cuál es nuestro deber como constitucionalistas? Esa es la pregunta que debemos hacer. Doctor, o sea, para entender y más o menos para concluir, creo yo que usted también ya tiene que retirarse. Esto sería, como usted lo dijo al inicio, hay que hacer un análisis en función de que esto es una cuestión de política pública. O sea, este es un problema ya de política pública en cuanto a salud pública, esta situación del aborto. Entonces, entiendo que partiendo de un análisis de datos basados en las estadísticas, en base a ello, tiene uno dejando de lado todos obviamente las concepciones religiosas, morales, que se pueda tener, las pasiones, o sea, no ir a pasiones o a emociones, sino más bien a lo concreto. Claro, o sea, en realidad es ese, el análisis de ponderación o consecuencialista es un análisis racional. Y claro, quien mejor ha teorizado eso es un alemán, y nosotros estamos muy lejos de la forma como los alemanes ven los problemas, ¿no? Nosotros vemos los problemas de manera mucho más emocional o afectiva, y está bien, eso es parte de nuestra cultura. El problema aquí es que esto es derecho constitucional, y el derecho constitucional no puede caer en ese tipo de tradiciones que son parte de nuestra cultura popular, porque de otro modo no tendría sentido lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué estudiar derecho constitucional si queremos interpretar en base a nuestras convicciones y no a las reglas? Y las reglas en derecho constitucional son dos. O interpretamos filológicamente o interpretamos consecuencialistamente. Y cuando hacemos la interpretación consecuencialista, no queda otra opción que ponderar de forma racional si un medio, en este caso la penalización, sirve de algo o no. Y lo mismo, el mismo esquema racional lo aplicamos en cualquier otro tipo de conflicto. Y por eso es que en realidad hay que estudiar cómo en otras cortes se resuelven estos problemas, no solo relativos al aborto. ¿Cómo vamos a proteger a las personas, por ejemplo, que reciclan en nuestras calles? ¿Cómo vamos a proteger a los médicos que están en el frente en la pandemia? ¿Cómo vamos a proteger cómo vamos a proteger a los adolescentes que, por ejemplo, deciden llevar una identidad sexual que la mayoría demoniza? Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a actuar en esos casos de tal manera que se busque armonizar los derechos en conflicto? Y eso es lo que tenemos que discutir con el tiempo. Pero bueno, terminamos hablando de otro tema, nos hemos pasado, disculpen. Doctor, lo que yo espero es que no vayan a pensar que yo estoy difundiéndoles aquí alguna ideología. Yo lo que les estoy mostrando es la manera como el constitucionalismo enfrenta este tipo de problemas, el constitucionalismo contemporáneo. Porque ustedes dirán, pero ese no es el único constitucionalismo. En realidad ese es el constitucionalismo contemporáneo, que es un constitucionalismo transnacional. Y nosotros, hay que reconocer, nosotros somos una periferia. Si nosotros queremos entrar a discutir con esa tradición constitucional a partir de una tradición teocrática, por ejemplo, lo podemos hacer, pero quizá terminemos siendo parias en ese contexto. Y eso no es malo, pero eso ya no sería constitucionalismo, sino alguna otra tradición. Doctor, perdón, una preguntita antes de que cierre la reunión.
De mi parte, tengo una inquietud en cuanto a las notas aún. Sigue en el área de notas, sigue en curso. No sé si falte tiempo para que el sistema ponga No, esas no. notas. ¿O? Es que el sistema no califica esas notas. Usted dice las notas del bimestre anterior. Sí, del bimestre anterior, doctor, perdón. Sí, sí, disculpe. Lo que pasa es que al parecer hay un problema allí con la migración de la nota del examen. Porque Pero yo sigue ya en tengo curso. sus notas, sí, yo tengo sus notas ya de las otras actividades y lo que falta es la migración de la nota. Y la verdad es que con el tema de la pandemia, algunos procesos en la universidad no están funcionando igual. La comunicación después de todo no es tan fluida, así como nos pasa incluso cuando damos clases a través de pantalla, ¿no? Al final en realidad no nos vemos la cara, no nos comunicamos de mejor manera. Y lo mismo está pasando en la U. Pero bueno, esperemos que hasta la próxima semana les migren la nota. Eso y cualquier cosa, estamos en contacto. Igual la próxima semana tenemos una tutoría y voy a empezar ya a calificar sus foros y sus cuestionarios. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Bien, doctor. gracias. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias, doctor. Los compañeros docentes. Gracias, compañeros. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta la Buenos próxima. días.